Hola niñas, niños, espero que estén muy bien. Vengo acá a repetirles un poco la clase del día jueves, por si alguien le quedó alguna duda, por si alguien quiere verlo de nuevo, si alguien no lo vio, acá la voy a mostrar brevemente. El objetivo que vimos fue reconocer algunas características generales de las primeras civilizaciones de la antigüedad, y para eso lo primero que hicimos fue analizar este meme. Esta niña que dice, o sea, ¿no te puedes hacer gente civilizada? ¿Qué tendemos hoy día por alguien que se le dice, oh, esa gente civilizado, ese niño se comporta tanto? Civilizado por lo general hoy día se aplica a alguien que se comporta bien, que es ordenado, que es estructurado. Bueno, ese mismo concepto lo podemos aplicar a lo que fueron las primeras civilizaciones. ¿Por qué? Porque también implicaron un avance, un desarrollo, un orden más estructurado de lo que había antes. ¿Y qué era lo que había antes? Teníamos cierto que habíamos estudiado la etapa de la etnohistoria o también llamada prehistoria, ¿cierto? Donde habíamos dicho que dividíamos el periodo, ¿cierto?, en tres grandes etapas: paleolítico, neolítico, de la edad de los metales, y hacia el final de la edad de los metales íbamos a tener el desarrollo de las civilizaciones. ¿Qué teníamos durante la etnohistoria o prehistoria, ¿cierto? Haciendo un breve repaso porque ya lo vimos en otros videos y otras guías. Teníamos la hominización, que fue el desarrollo del ser humano, ¿verdad?, para constituirse como tal, como ser humano. El cambio revolucionario, que fue el descubrimiento de la agricultura, porque esto permitió que pasasen de una vida nómade a una vida sedentaria, quedarse en un lugar establecido y ahí generar raíces, ¿verdad?, y armar aldeas, etcétera. Luego tenemos el avance de lo que fue en la metalurgia, que es el trabajo de los metales, que fue el cambio significativo de pasar de herramientas de piedra a herramientas más firmes de metal, y eso, tanto la agricultura como la metalurgia, permitió ya generar aldeas, ¿cierto?, más desarrolladas, y permitió incluso un aumento de la población, porque ahora sentían mayor seguridad, sobre todo alimenticia. Recuerden que en los primeros años del Paleolítico todo era incertidumbre, incertidumbre. Teníamos alimento hoy, ¿cierto? Pero teníamos ideas si íbamos a comer mañana, porque ese alimento había que cazarlo. Muchas veces podían pasar 2, 3 días sin que las personas no consumieran alimento. Por eso la población en la primera etapa de la historia era muy baja y no había muchísima esperanza de vida. En cambio, ahora que hay un alimento asegurado, porque lo estamos plantando acá, ¿cierto?, que tenemos ganado, que tenemos viviendas más firmes, la cantidad de población comienza a aumentar. Tenemos que las primeras civilizaciones, ¿cierto?, van a nacer alrededor del 3000 antes de Cristo. Recuerden que, como estamos, ¿cierto?, un periodo antes de Cristo, vamos del 3000 AC hasta el año cero, que fue el nacimiento de Cristo. ¿Ok? La primera civilización considerada como tal es la civilización sumeria, que también fue llamada hace su tiempo Mesopotamia, que convivió al mismo tiempo con la civilización egipcia. Luego tenemos que nacieron otras civilizaciones como la India, China, y en América también vamos a tener civilizaciones. Estas son la civilización olmeca y chaví. ¿Ok? Contextualicemos. Hacia el 3000, 3200 a.C., algunas sociedades que ya habían descubrimiento de la agricultura comienzan a complejizar su desarrollo material, porque claro, para el hombre primitivo, ¿verdad?, la principal aspiración era conseguir alimento. Ahora los seres humanos se pueden dedicar, que ya tienen el alimento asegurado, a otras actividades, a la religión, a construir monumentos, a crear tecnología para optimizar la agricultura. Surge la necesidad de escritura, etcétera. Por civilización vamos a atender una forma de organización social, política y económica de gran complejidad. Gran complejidad quiere decir que tenía muchísimos más elementos que durante la etnohistoria. Las civilizaciones, ¿cuáles van a ser, como dijimos anteriormente? Mesopotamia o Sumeria, Egipto, en África, la India, China,
Y en el continente americano vamos a tener nuestras primeras civilizaciones olmecas en Mesoamérica y Chavín de Huántar en la llamada zona de los Andes centrales. Se le llama así porque la cordillera de los Andes, chiquillos. ¿Cuáles van a ser los elementos en común que van a tener todas estas civilizaciones? ¿Okay? Porque obviamente van a tener elementos diferentes, pero va a haber algo que las va a unir. Y van a ser estos elementos. Primero, todas las civilizaciones se van a caracterizar en primera instancia por haber generado una agricultura de alto rendimiento. O sea, que hacían N cantidad de producción agrícola. ¿Por qué? Porque la población comienza a aumentar. Si aumenta la población, hay más bocas que alimentar. Pero también no es suficiente con eso, con que la población tenga comida para que la civilización sobreviva, sino que también tenemos que asegurar comida para periodos más difíciles, como lo es el invierno. A este alimento que yo genero, aparte del que necesito comer hoy día, se llama excedente alimenticio. Repito lo que es excedente alimenticio. Es decir, yo produzco alimentos para la población, por ejemplo, la India, pero además tengo que producir alimento que me, entre comillas, sobre. ¿Para qué? Para dejarlo guardado en bodegas, en almacenes, por si acaso viene un invierno crudo, viene una catástrofe natural y necesito ocupar esas reservas para que el pueblo no pase hambre. ¿Mm? También, para que la agricultura genere muchísima productividad, van a tener que ordenarse, porque obviamente la agricultura genera productos si sabemos aprovechar bien las estaciones del año. ¿Ok? Sí, yo puedo predecir de alguna forma, estos son los meses de lluvia, estos son los meses que puedo cosechar, estos son los meses que al parecer no me va a convenir cosechar porque me puede fallar el brote de la semilla. Bueno, ¿cómo yo reconozco todo eso? Sabiendo un poco el orden de las estaciones del año. Y para eso se van a crear los primeros calendarios que van a cumplir esta función, es decir, ser optimizadores, venir a ordenar un poco para que la agricultura sea más óptima. Las primeras civilizaciones tuvieron todas por común que se ubicaron obviamente en regiones regadas por los ríos, porque claro, pues no me voy a ir a instalar, a construir un pueblo a la punta del cerro, ¿cierto? Donde hay pura roca y no tengo ningún terreno plano para generar agricultura para poder sobrevivir. Claramente, los pueblos decidieron ubicarse primero, si querían sobrevivir, cerca de una fuente de agua, como lo vemos en la imagen. Por eso se le llaman, ¿cierto?, también civilizaciones prístinas, civilizaciones primeras que tuvieron en común, así, estar cerca de fuentes de agua. Por ejemplo, la civilización sumeria o Mesopotamia se generó alrededor de los ríos Tigris y Éufrates. La civilización egipcia alrededor del río Nilo. La civilización hindú alrededor del río Indo y del río Ganges. Y la civilización china alrededor del río Amarillo y del río Azul. O sea, claro, todas las civilizaciones tenían que asegurarse de tener un río para poder generar agricultura porque tenían que regar los cultivos de alguna forma. También tuvieron por común otro elemento de las civilizaciones, que todas constituyeron ciudades por su gran cantidad de población. También, como había que sobrellevar esta ciudad, había que ponerla en funcionamiento, los pobladores tenían la obligación de diversificar el trabajo, dividirlo, es decir, que cada persona cumpliese una función específica dentro del funcionamiento de la ciudad. Por ejemplo, se comenzó a figurar un grupo de personas dedicadas a la artesanía, otro grupo de personas dedicadas a la actividad comercial, es decir, de trasladar alimentos de un lado a otro. Otro grupo se especializó en la defensa de la ciudad.
Otro grupo se estableció en dirigir ofrendas, ¿cierto?, a los dioses, porque en ese periodo creían no en un solo dios en general, sino que en varios dioses, lo que se llama politeísmo, creer en varios dioses. Debe generar también un sector, ¿cierto?, para que pudiese rezarle y hacerle plegaria a esos dioses, que eran un elemento fundamental de todas estas civilizaciones. Hoy día, ¿cierto?, la religión en la sociedad actual cada vez tiene menos peso, ¿verdad? No hemos dado cuenta, pero en esos tiempos de las civilizaciones, la religión cumplía un rol fundamental. Las ciudades incluían campos alrededores para la obtención de materias primas. Estaba la ciudad, ¿cierto? Los edificios de gobierno, los templos, el mercado, y a las afueras de esa ciudad estaban los campos, ¿ya? Estaban los campos donde generaban agricultura para alimentar a esa ciudad. Gracias al comercio que se obtenían recursos que en la región no existían. Ya en ese periodo claramente existían los carruajes, ¿cierto? Se utilizaban los animales para transportar. Por lo tanto, quizás si una zona se especializaba en trigo, ¿ya? Y había otra zona que producía aceitunas, podían generar intercambio, ¿verdad?, para variar los elementos a disposición. Otro elemento en común que tenían todas las civilizaciones que ya les mencioné es que alcanzaron sistemas de escritura y de contabilidad. ¿Qué fue lo primero? La escritura y la contabilidad. Surge la necesidad de llevar cuentas, de registrar números. Especialmente esto a partir de la labor agrícola. O sea, si ya acabamos de decir que la civilización tenía que procurar no tener solamente alimento para hoy, sino que para el invierno siguiente, pucha, se nos vemos obligados a generar ciertos cálculos que me digan, oh, ¿sabes qué? Con 5 sacos de semillas obtengo 100 toneladas de producción de trigo. Pero eso requiere una operación matemática, simple, pero la requiere. Por eso, el ser humano se vio en la obligación, debido a las circunstancias, de generar y crear sistemas de contabilidad que dieron paso a la invención de la escritura, o sea, sistema escrito, ¿ok? Y de hecho, como habíamos visto en guías anteriores, el desarrollo de la escritura marca el quiebre entre los tiempos primitivos o los tiempos etnohistóricos y los tiempos históricos. ¿Ya? O sea, si hablamos de la etapa de la historia, lo primero que vamos a hablar es de todas estas civilizaciones. Ahí tenemos dos ejemplos de la escritura cuneiforme. En Mesopotamia, la escritura cuneiforme fue la primera de todas las escrituras. Y también tenemos otro ejemplo de la escritura china. Ya también tenemos la de los jeroglíficos también que crearon los egipcios, pero ojo, la de Mesopotamia o Sumeria fue la primera. Otra característica de todas estas civilizaciones, India, China, Sumeria, Chavín, en el caso de Latinoamérica, fue la conformación de sociedades estratificadas. Y acá comienzan los karmas, ¿cierto?, de las civilizaciones hasta hoy día, donde hablamos de sociedades que no van a ser igualitarias, sino que van a ver personas de primera categoría y de segunda categoría, e incluso personas que van a existir, ¿cierto?, sin su libertad. Tenemos entonces que, de acuerdo a las tareas desempeñadas y a la posesión de bienes, o sea, la riqueza que tenían las personas, pertenecían a diversos estamentos sociales que se diferenciaban por su poder y su prestigio. Aquí tenemos un ejemplo de la pirámide social de Egipto, donde vemos que no todas las personas, al parecer, valían, entre comillas, lo mismo, tenían el mismo prestigio o peso social, ya que no podemos comparar el peso social que tenía un sacerdote con lo que tenía un campesino o con lo que tenía un esclavo. Esta pirámide claramente varía según la civilización que estemos hablando, pero en general podemos decir que todas estas civilizaciones tenían una estructura jerarquía, había jerarquía, había grupos que valían más,
grupos que valían menos o que tenían menos poder. Aquí, por ejemplo, tenemos al faraón, que era la cabeza de la civilización. Luego teníamos a los sacerdotes, que yo les dije que en toda esta civilización la religión tenía una gran importancia, el ejército, que debía defender a la ciudad. Luego venían los escribas, que también tenían una posición importante porque tenían el poder de saber escribir y dejar los legados. Y eran generalmente funcionarios de gobierno para llevar las cuentas de la economía o de los documentos oficiales. Luego venían los artesanos, luego los campesinos, y la última base eran los esclavos, quienes finalmente fueron los que construyeron y pusieron, cierto, todo su cuerpo, su corporalidad en función de Egipto. De hecho, si uno ve hoy día herencias como las pirámides, ¿quiénes fueron los que construyeron todo eso? ¿Los sacerdotes? ¿El faraón? No, fueron los esclavos. También, todas estas civilizaciones tenían un poder político centralizado, como en el ejemplo que les di anteriormente, donde la cabeza de todo, de los sacerdotes, el jefe del ejército, el jefe de los escribas, el jefe de los artesanos, el jefe de todo era el faraón. Aquí lo vemos. En la cúspide de la pirámide, y de todas las pirámides de todas las civilizaciones, se encontró un poderoso gobernante que dirigía las tareas fundamentales: defensa, alimentación, comercio. O sea, básicamente lo mandaba todo. Tiene la facultad de aplicar normas a los habitantes de la ciudad y los campos. O sea, aplicaba las leyes. Podía exigir tributos en productos o servicios. O sea, los campesinos, por ejemplo, libres, que desarrollaban agricultura, aparte de la producción para ellos y para vender, tenían que dejar un poco de producción porque eso iba para el máximo gobernante. Un poco injusto nos podrá parecer, pero esa era la realidad en esos tiempos. Era habitual que la religión fuese parte del poder del rey y del emperador, o sea, este jefe máximo. Por ejemplo, hablamos del faraón, aparte de tener el poder político, también tenía el poder religioso. Era prácticamente considerado un dios en la tierra. Lo vimos. Y aquí venía, ¿cierto?, unas últimas imágenes para terminar, donde la idea, justo si me iba a acabar la batería, era que ustedes relacionaran algunas imágenes con ciertas civilizaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la civilización china. Esta es una de las máximas creaciones arquitectónicas de los sumerios, llamado Zigurat, que claramente es una foto actual, pero en sus tiempos era prácticamente como una pirámide de escaleras, escalonada. Acá tenemos una cabeza colosal de las civilizaciones de Mesoamérica, ¿ya? Acá tenemos una terraza de cultivo, que es herencia de los Andes centrales. Incluso cuando vemos fotografías de Machu Picchu podemos encontrar este tipo de elementos donde la cultura chavín, que se ubicaba en Perú, en Bolivia, un poco en Chile también, hacía escaleras en los cerros, ¿ya? Y justamente las hacían a punta de esfuerzo. Y ¿por qué lo hacían? Porque querían aprovechar las aguas de las lluvias para la agricultura. Llovía, ¿cierto? Y como teníamos una infraestructura de escalera, el agua quedaba depositada, quedaba estancada. Y eso ayudaba, ¿cierto?, a que se pudiese generar agricultura. Y por último tenemos ya las famosas pirámides de Egipto. Eso sería todo por hoy. Espero que estén muy bien y nos encontramos en una próxima ocasión.